Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Somos de la Iglesia Evangélica Bautista de Las Delicias y utilizamos este método para compartir la palabra de Dios los miércoles, los domingos por la mañana y por la noche. Los domingos por la mañana tenemos la escuela dominical, un tiempo de estudio y de aprendizaje, y no solamente mantener y conservar el concepto, sino ponerlo en práctica. Si querés acompañarnos en oración y luego empezamos con este estudio. Amado Padre, gracias por este tiempo que nos toca vivir. Gracias porque estamos juntos, Señor, cada uno en su hogar, pero juntos, Padre. Gracias porque nos hiciste familia. Gracias porque no estamos solos. Bendito eres por todo lo que tenés para nosotros. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si nos estás acompañando, te recordamos que estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Nos tocó este domingo pasado todo lo que pasó en Tesalónica, ¿no? Y estábamos viendo cómo Pablo tenía un esquema de trabajo. Siempre que iba a una ciudad y había una sinagoga, lo primero que hacía, iba a la sinagoga, exponía, ¿sí? Hablaba de el Cristo, del Mesías, y, y si no había sinagoga, buscaba el lugar de reunión, como pasó en Filipos, allí donde encontró a Lidia de Tiatira, y y una vez que iba a la sinagoga, después de allí iba por la ciudad anunciando las buenas nuevas. Este era un esquema que se repetía en tanto y cuanto en las ciudades hubiera sinagogas. También él predicaba de esta forma para los judíos. Fíjate, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 2 y 3. Vas a ver, dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, padeciese y resucitase de los muertos, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. No solamente hablaba, acá dice la palabra de Dios, discutía. Dice por 3 sábados, por 3 días de reposo, quiere decir que 3 semanas, por 3 semanas seguidas estuvo en la sinagoga. Les hablaba del Cristo, del Mesías, del ungido, y que era necesario que padeciese y que resucitase. Y acá nos dice que decía Pablo que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y a quien y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Es decir, habla de, de cómo ese Jesús histórico es parte de lo que la palabra de Dios venía anunciando, y es él el que la palabra de Dios venía anunciando en los profetas, en Moisés, ¿no? Todo lo que ellos decían, hablaban de él, de Jesús. Y, y vos fíjate, Lucas va a decir, ¿no? En el capítulo 9, eh, 9:22, en el capítulo 9:22, capítulo 9, versículo 22, que Jesús les decía, es necesario, les decía a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús les decía, le iba diciendo a los discípulos no entendían, tal vez porque tenían endurecido el corazón, ¿no? Eh, y les costaba entender. Bueno, pero vos fíjate, Lucas también va a decir, ¿sí? En el Evangelio según San Lucas capítulo 24, si me querés acompañar, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón. Esto ya con Jesús resucitado, camino de Maús, ¿sí? Los muchachos caminando, Jesús se les aparece, ellos no lo reconocen, y Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Él decía que todo lo que fue declarado, él lo vino
y lo cumplió, pero porque estaba escrito y él cumplió el sí y amén. Cuando él dice en la cruz consumado es, significa que todo lo que fue escrito de él lo cumplió. Y fíjate, Jesús sigue diciendo, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito, ¿sí? Ya, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, lo mismo que estaba diciendo Pablo, que Jesús era el Cristo y que era necesario que padeciese, que muera y que resucite al tercer día. Lo mismo que estaba diciendo Lucas allí en su evangelio, el evangelio según San Lucas, ¿sí? Pablo estaba predicando en la sinagoga a los judíos, ¿sí? Eh, es decir, él está diciendo, bueno, todo esto es esto. Todo esto que está escrito, él lo cumplió. Todo lo que dice el Mesías, del Cristo, del ungido, él lo vivió y lo llevó a cabo, lo ejecutó. ¿Sí? Y eso en Biblia se llama Pesher. Y fíjate, hay Pedro también en el capítulo 2 de Hechos, ¿sí? Cuando comienza su discurso, eh, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 16. Fíjate lo que dice Pedro. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, todo lo que pasó, esto es lo que dijo aquel. ¿Sí? Todo lo que dice la palabra de Dios es con respecto a la vida de Jesús. Y Jesús es el Mesías. Y eso era lo que discutía Pablo allí en la sinagoga. Pero hay algo que me llama poderosamente la atención, ¿no? Es que hay algo que a mí me gusta mucho, y que es el tema de hoy, que es cortito, ¿no? Fíjate, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, ¿sí? El versículo 6. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, esto que trastornan el mundo entero también han venido acá. Eh, Vos fíjate que la época lo que pasó en China nos enteramos enseguida. Hoy puede pasar cualquier cosa en cualquier parte del mundo y así, rápido te enterás. Y lo que pasó con este hombre, con el murciélago, no sé si es verdad, y que lo está pagando todo el mundo, ¿sí? Eh, eh, fue conocido rápido, ¿no? Eh, y bueno, ni te digo, la pandemia estamos, por culpa de uno, estamos como estamos, ¿no? Bueno, en algún momento, por culpa de uno, de Adán, estamos como estamos, ¿no? Por ahí la historia se vuelve a repetir. Yo no sé si la sociedad va a quedar igual. ¿Qué va a pasar de todo esto? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo van a ser los usos y costumbres luego de la pandemia, ¿no? Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención y me encanta esa palabra, estos que trastornan el mundo están acá. Y Dios quiera que Él diga, estos que trastornan el mundo están en Moreno 56. Estos que trastornan el mundo, no solamente han estado acá en Tesalónica, en Filipos, en Éfeso, eh, sino que hasta en la provincia de Asia, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 19, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia, estos que trastornan el mundo están acá. ¿Sí? Y Pablo se debe haber sentido feliz, porque él, según lo que leemos en primera y segunda Tesalonicenses, eh, les habla de uno que iba a venir, ¿no? Después leerlo en segunda Tesalonicenses, el regreso, la parucía, la vuelta del rey, la vuelta del Basileos, la vuelta del Kaiser, la vuelta del Quirios, la vuelta de Jesús. Y esto que trastornan el mundo están acá, anunciando que hay un rey que vive y reina y que va a volver.
que nació como hombre en Belén Efrata, ¿sí? Y que tuvo su ministerio y que padeció y murió. Y al tercer día resucitó y nos dejó el don del Espíritu morando en cada uno de nosotros. Por eso ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esos que trastornan el mundo hoy están acá y lo hacen por YouTube, lo hacen por WhatsApp, lo hacen por un mensaje, lo hacen de la manera que hoy lo podemos hacer, por este formato. En, en Primera Tesalonicenses capítulo 1 hay algo que a Pablo le agradó mucho, ¿sí? Fíjate, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Sí? Le está hablando a lo de Tesalónica e imitadores de Pablo, de Silvano, de Timoteo, ¿no? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Eh, lo tenía que hacer callar a Pablo. No tengo necesidad de hablar de nada, porque estos que trastornan el mundo sos vos ahora, en Tesalónica, ¿sí? Y con poder, y con poder del Espíritu Santo, estás haciendo lo que tenés que hacer. Vos, hermano mío, que yo te visité por escasos meses, ¿no? Y que por 3 sábados, 3 días fui a los judíos, y que de allí me fui a los gentiles y que muchos, ¿eh? Mujeres griegas, dice esta misma palabra, ¿no? Que muchos que seguían a otros dioses, ¿no? Que también creyeron en la palabra, ¿no? Y en este tiempo de necesidad, en este tiempo de tribulación, como en aquel tiempo los tesalonicenses hicieron lo que tenían que hacer, predicar el Evangelio. Eso es lo que hoy nos enseña Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, su visita en Tesalónica. Que Dios ponga en nosotros y en nuestros corazones y acá, ¿sí? Y en nuestro cuerpo completo, el ser, el querer ser, ¿no? Aquel que sea conocido como que trastorna al mundo. Esos que trastornan al mundo están acá y lo hacen por YouTube. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos.